capítulo 11, versículo 9 del libro de Eclesiastés. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. El versículo 7 dice: no se escucha. Vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Bien, podemos decir que Eclesiastés es uno de los libros escritos por Salomón, el hombre más sabio de la antigüedad, y que escribe también el libro de Proverbios. Y él hace una descripción de la vida de una forma bastante fuerte. Bien, tenemos entonces esta porción de la palabra del Señor. Y yo voy a meditar en un tema corto que se llama Realizando mi vida con Dios. Realizando mi vida con Dios. Hay mucha gente que ha realizado su vida pero sin Dios. Han llegado a alcanzar grandes logros. No son gente que ha fracasado. Son personas que verdaderamente han alcanzado en la vida estos grandes logros. Unos en las ciencias, otros en las letras, otro haciendo mucha fortuna. En fin, podemos decir que el hombre desplegó sus capacidades y logró alcanzar lo que se proponía. Pues en esta noche no vamos a tratar sobre esos logros, que no son malos. El cristiano verdadero no ve los logros malos. La abundancia, la riqueza y todas las cosas que vienen a complementar la existencia no son malos. Tenemos que entender que Dios lo puso al hombre sobre todas las cosas, y el propósito de Dios es que el hombre siga dominando a la naturaleza y no que la naturaleza nos domine a nosotros. Se presenta la vida, y muchos lo han descrito así, como un camino que comienza cuando uno nace y termina cuando uno va a la eternidad. El camino de la vida. Un camino tiene principio y tiene fin. Eso es lo que debemos de entender. El camino de la vida tiene principio y tiene fin. En Colombia hay una tribu de los indios motilones. La filosofía de los motilones es que cada uno tiene su propio camino y nadie puede cruzar su camino con otro. Caminan cada quien por el suyo de forma paralela y nunca se cruzan. Y es un camino tan personal, y cada uno debe tener mucho cuidado, porque es un camino que lo va a llevar a la eternidad. Esa es la filosofía de los motilones, y a pesar de que ellos no son cristianos, no han leído la Biblia tal vez, y sin embargo
tienen una filosofía de vida muy cabal, muy entendible, ¿no? Yo creo que el hombre en su razonamiento siente que la vida tiene un final. Así que la vida es un camino a recorrer en el que el hombre busca la realización de sus sueños y la realización de sus esperanzas. Y vuelvo a repetir hasta el cansancio, esto no es malo. Lo que sí es recomendable, que el camino del hombre está entrelazado con el camino que Dios lo ha establecido, que hay una dependencia, sea que el hombre reconozca a su creador o no, sea que el hombre sea religioso o no, eso no tiene que ver nada. Al fin y al cabo, el hombre vuelve al lugar de donde vino, el hombre regresa a su morada eterna. Así que frente a esta gran realidad, lo mejor será reconocer a Dios desde nuestra juventud. Dijo el joven rico cuando Jesús le dijo, ¿sabe los mandamientos? Y le nombró los mandamientos que tienen que ver con la humanidad, no con los de Dios, sino con la humanidad. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que era un hombre entendido en las cosas humanas. Sin embargo, cuando se le planteó las posibilidades de una elección espiritual divina, no lo pudo entender. Hay ventajas de conocer en nuestro camino personal la voluntad del Creador. Primeramente, porque debemos entender que nuestra vida debe ser una vida completa al estar dispuesta a servir a Dios. Porque sirviendo a Dios, el hombre sirve al hombre. Porque reconociendo a Dios, el hombre le da el verdadero valor al hombre. Porque teniendo a Dios y su inmenso amor en nosotros, podemos proyectar ese mismo amor hacia la humanidad. Dios nunca fue egoísta. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el más grande e importante mandamiento, él dijo, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, tu alma, tu corazón. Si el Señor hubiera dicho solamente esto, habríamos visto la despersonalización del mandamiento en relación a la humanidad. Pero el mandamiento que Jesús dio no termina en amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza. No termina ahí, sino que dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que reconocer a Dios en nuestra vida y darle un completo servicio no solamente implica servir a Dios, sino también servir a la humanidad. Este camino, aunque para muchas personas parezca que no es tan gratificante, que no es tan comercial, que no nos presenta alternativas de muchas ganancias. Hay mucha gente que se ha quejado. De más está servir al Señor. Cómo los inconversos progresan y nosotros que estamos en aflicción no progresamos nada. Así que el asunto es que al servir a Dios y servir a la humanidad, este servicio produce una felicidad completa. ¿Por qué? Porque nos realizamos de esta manera de acuerdo
a los propósitos divinos. También reconocer a Dios en nuestro camino nos evitará entrar en los caminos malos. Esto sí es algo que debemos de tener muy presente. El entrar en el camino de Dios evitará que nosotros andemos por malos caminos. En el Salmo 1 hay una advertencia triple y el salmista dice que es bienaventurado y presenta al hombre que no ha seguido consejo de malos, que no ha estado en camino de pecadores, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué es lo que hizo que este hombre bienaventurado pueda evitar esos caminos malos? Pues el conocimiento del camino de Dios. Solo eso. Y nosotros sabemos ya por experiencias, todas las personas que llegan a reconocer a Dios, tanto en su juventud como en su adultez y algunos aún en su ancianidad, reconocen que verdaderamente, aunque en la vida han alcanzado logros, tal vez académicos, familiares, han logrado educar a sus hijos o han hecho fortuna, pero que al final de los años se han dado cuenta que viven en un terrible vacío existencial, porque no han avanzado como personas, se han realizado y cada quien ha ido por su lado y la familia no está integrada. En realidad, todos los logros, en lugar de ayudarles para integrarlos, han sido motivos para desintegrarlos, ¿no? Pero los que conocemos el camino de Dios y lo aceptamos, entonces sabemos que hay muchos caminos en la vida. Pero la palabra del Señor nos advierte que aunque parecen caminos de vida, delante de Dios y aún delante de nosotros, no vienen a ser sino caminos de muerte. Estuve en la casa de un hombre muy rico acá en el Perú. Estaba hospedado una semana con él. Y el hombre vivía solo. Solo había una señora que lo atendía, pero la señora era media ida. Una noche estábamos ahí después de cenar, tomarnos un lunch antes de ir a la cruzada, a la campaña grande que teníamos. Él me llevaba en su carro y me hospedaba ahí, todas esas cosas, él lo hacía. Y buscaba un par de medias. Tenía como 100 medias, pero ninguna en par. Llegó a la conclusión que tenía que ponerse cualquiera. Fíjate, me dijo, pastor, tanta media y no tengo ni un par para ponerme. Así que se fue con una de un color y otra de otro color. Y cuando regresábamos en la noche, la casa era inmensísima, pero en una soledad terrible. Un día conversando le digo, oiga, varón, ¿y su familia? Bueno, dice, yo tengo 3 hijos nomás. Uno vive en tal lugar, el otro en tal lugar. Ellos tienen empresas y no les intereso. Mi esposa está con uno un tiempo, con otro. O sea, el hogar está formado, pero cada quien en su lugar. Y no se visitan años que no nos vemos. O sea, sin amor, sin mucho cariño para estar juntos. Y él me dijo, yo daría todo lo que tengo por tener una familia integrada, feliz. Trabajé tanto para darles y todo lo que les di los ha alejado de mí. Verán, esto no justifica. Por si acaso no estoy justificando que no lleguemos a tener. No. Yo no soy de las personas que no le diga a usted no haga, no compre, no edifique o no estudien. No. Todo mi interés es que la gente debe progresar sin dejar el camino de Dios.
Usted no tiene que abandonar las cosas buenas para poder realizarse en la vida, claro que no. Pero si nosotros no entramos en el camino de Dios, podemos cometer el error de estar caminando en esas sendas de perdición, porque hay muchos caminos, pero la Biblia dice, pero son caminos de muerte. Parecen caminos de vida, pero son caminos de muerte. Entonces, los muchos caminos que el hombre transita en su existencia pueden perjudicar sus vidas, y a muchos les ha perjudicado. Así que nos pueden al final de la carrera, porque todos vamos a llegar al mismo lugar. Unos hoy, mañana tal vez otros, pasado otro, pero de llegar, vamos a llegar. Eso está seguro. Así que cuando lleguemos, podemos ser descalificados por Dios, por el dueño de la vida, por el que sopesa, por el que gobierna nuestras existencias. El apóstol Pablo llegó a decir en el último instante de su existencia, dijo, he acabado mi carrera. No sintió que su carrera estaba trunca. No sintió que había llegado al punto final en un fracaso. Por el contrario, dice, he peleado la buena batalla de la fe. La he guardado. He acabado mi carrera. Y no era la expresión de un vencido, sino la expresión de un vencedor. Así que el encontrar el camino de Dios nos evita salirnos de los caminos malos. Y eso tiene que ver precisamente con la conversión. El llamado de Dios que hace para que las personas dejen esas sendas que no nos conducen a la vida, sino su final son caminos de muerte. Dice la palabra de Dios que en medio de esta situación que estamos viviendo, hoy más que nunca lo vemos. Parece que la vida nos está dando un mensaje. Parece que la vida nos está dando o mostrando la realidad de nuestra existencia, confinados en esta situación que nadie puede manejar. La va a manejar, gracias al Señor. Yo no digo que no. No estoy hablando del mañana, estoy hablando del hoy. Se puede manejar. Parece que la situación desborda. Cuando creen que ya tienen la solución, se abren nuevas situaciones difíciles que alteran lo que ya se consiguió. Y me estoy refiriendo al virus. Así que esta pandemia nos ha hecho ver la fragilidad, nos ha hecho ver la ineptitud y también la inactitud de la gente. Solo Dios puede guiar verdaderamente con éxito nuestra vida. Entonces, entrar en el camino de Dios nos apoya en los momentos difíciles. Cuando no tenemos a quién acudir en este mundo. He podido ver algunos videos de los pastores que han partido a la eternidad. El fin de semana pasado murió un amigo allá en Paita, un pastor. Estaba en su casa, en su iglesia, he estado con él muchas veces y no tiene más de 50 años el hombre. Y ha partido a la eternidad. Pero en su entierro mismo veo la cantidad de gente, la música, las alabanzas, aún la viuda, los huérfanos, agradeciéndole a Dios, despidiéndose del papá, del esposo, con esperanza. Mire qué diferente al cuadro de las personas que no tienen esperanza. He visto también cuadros desgarradores a través de estos videos que
transmiten los amigos se ve, y todos los entierros de los cristianos son entierros de victoria. Ahora alguien dice, qué tragedia, pero esa misma tragedia nos va a pasar a todos. Un día estaremos enterrándonos uno a uno nosotros. Eso está más que seguro. Por eso yo digo, de 10 personas que nacen, los 10 se van al cementerio. Puede tener todos los médicos habidos y por haber. No vamos a renegar de la ciencia. No vamos a renegar de la escuela hipocrática. No vamos a renegar de ninguna manera. Pero por muy buena que haya sido la operación o el tratamiento, o la medicina o la vacuna, nosotros vamos a terminar en el cementerio. Nuestros cuerpos van a tener que volver al polvo, lo sabemos. Lo sabemos. Entonces estamos pensando en este camino de la vida y aquí cuando no tenemos a quién acudir en este mundo, viene a alivianar nuestra carga, nuestra desesperación, la presencia del Cristo de la gloria. Yo le digo porque he estado 3 veces a punto de morir. Una vez en un volque de ómnibus y 2 veces en avión que no podían aterrizar y nos avisaban. Usted no sabe cuando avisan en el avión, abrochen los cinturones, el tren de aterrizaje no sale, va a haber un aterrizaje forzado. Si el avión no explosiona, van a abrirse las escotillas, bótense, no esperen la rampa porque no hay tiempo para eso, si es que no explota el avión. En algún momento, yo he estado 2 veces en esas circunstancias, pero qué diferencia he podido ver entre los que somos evangélicos y estamos en la misma situación y los que no lo son. Por eso, cuando no tenemos a quien acudir en este mundo, tenemos el llamado del Señor. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando estamos rodeados de problemas que no podemos solucionar, la gracia de la oración, la gracia de la fe, la virtud de la oración y de la fe, nos conducen hacia nuestra propia realización, ¿no? La presencia de Dios en el camino de la vida nos acompañará cuando nos rodee la oscuridad. Como decía el salmista en el Salmo 23:3, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto es una de las declaraciones más contundentes de una persona que sabe que va a pasar por este valle de sombra de muerte, pero que en la esperanza del camino divino nos dice que no estaremos solos. A mí me gusta la parábola que contó Jesús cuando muere un rico y muere un pobre. Entonces el rico se despierta de una forma inmediata en el infierno, desesperado, encontrando realidades que él no pensaba. Y el pobre dice que cuando muere, vienen los ángeles y lo llevan al seno de Abraham. El rico tenía mucho dinero, pero no podía su dinero comprar un cortejo angélico para que su alma sea acompañada a la eternidad. Le han podido hacer el entierro de mejor y lo han podido cargar hasta gente uniformada. Yo he visto entierros de gente rica y he estado predicando en ellos. Puede hacer todo en esta dimensión humana para nuestro cuerpo, pero para su alma solo Dios tiene
la bendición. Gloria al Señor. Así que cuando estemos en ese valle de sombra de muerte, no estaremos solos. Gracias a Dios. Y cuando todo se ve luminosamente bien, en claridad, en perfección, en grandeza, en realización, Dios no se correrá porque haya alcanzado algún hombre riqueza o haya alcanzado fama. Dios no correrá. La persona que está escribiendo este pasaje es el hombre más rico y más sabio de su época y tiene a Dios en su corazón. Dios no ha huido por la grandeza, por la riqueza. Dios huye de este hombre cuando cae en pecado. Eso es otra cosa. Pero no porque el hombre haya alcanzado a encumbrarse, como quien dice, se encumbró el hombre, entonces Dios dice, bueno, ya no puedo estar ahí. No, no, no. Dios está ahí. Donde Dios no puede estar es cuando este hombre cayó en pecado, porque el pecado separa al pecador de su creador. Así que cuando hayas sombra de muerte, allí estará Dios en su camino. Y cuando el sol brille, la claridad diáfana, Dios estará en su camino. Gracias al Señor. Entonces, al volver a Dios, habiendo andado en sus caminos, nos gozaremos de estar siempre en su presencia. Y hay un pensamiento bien lindo que la Biblia dice, que Dios no es de Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ajá. Esto es maravilloso. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Qué quiere decir? Que los que están vivos están con Dios y los que están muertos, no, 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 no. Los que están muertos y han dormido en Cristo pasarán de muerte a vida, a una vida eterna. Qué bien, gracias al Señor, estamos en el camino del Señor. Un camino que tiene perfiles de fuerza, también de dificultades, pero que nos permite andar confiadamente, porque en él siempre tendremos la presencia de nuestro Creador. Voy a tratar de predicar mensajes solo de Eclesiastés. Son mensajes un poquito incomprensibles. Lo ha escrito un hombre sabio con una filosofía existencialista de su época y de sus circunstancias. Y vamos a tratar de interpretarlo y tratar de entender al hombre qué cosa quiso decir cuando estaba escribiendo estas grandes verdades de Eclesiastés. Bien, damos gracias entonces al Señor. Todos tenemos el camino de la vida, gracias a Dios. Todos queremos el camino de la vida, gracias a Dios. Todos estamos contentos de él, gracias a Dios. Algún día el camino de la vida se nos acabará en la tierra, pero continuará en la eternidad. Porque los caminos de Dios no son caminos que se segmentan por las circunstancias. Son caminos que nos llevarán siempre a la eternidad. Gloria a Dios. Así que el camino de Dios no tiene fin, es eterno. Bien, vamos a continuar y terminamos.